Vamos a continuar con nuestro estudio de la oración y estuvimos hablando sobre la vida de oración de Jesús. Esta sería la segunda parte de este tema y quisiera que pudiésemos recordar lo que vimos en la primera parte de este tema. Y nos dimos cuenta que Jesús valoró su tiempo de oración personal como de primer importancia. La oración en la vida de Jesús era lo principal, por eso Él cada día lo comenzaba en oración y no daba un paso sin antes consultar a su Padre y pedir su dirección. También nos dimos cuenta, número 2, que Jesús mantuvo una disciplina de oración personal. Y decíamos nosotros que es importante ser disciplinados para poder nosotros lograr tener una buena vida de oración. Hablaba yo y les decía que tenemos disciplina al llevar a nuestros hijos a la escuela. Nos piden que los llevemos a cierta hora y nuestros hijos tienen que llegar temprano para que puedan entrar a sus clases. Y aunque hacemos esto todos los días de la semana, todos tenemos la disciplina de pararnos a tiempo y llevar a nuestros hijos para que no falten, ¿cierto? Entonces, así como logramos esa disciplina para llevar a nuestros hijos a la escuela, tenemos que disciplinarnos para poder tener un tiempo de oración diariamente. Esto solamente se va a lograr con disciplina. Tercero, hablamos que Jesús oraba incluso antes de comer. Y nos dimos cuenta que es importante orar por los alimentos. ¿Y alguien se recuerda qué hacía Jesús cuando oraba por los alimentos? Alguien dígame, por favor. Exacto. No solamente daba gracias por los alimentos, sino que los bendecía. Y le decía que es muy importante que aprendamos a hacer esto. No solamente decir, Señor, gracias por esta comida que voy a comer, gracias porque hay alimento en mi casa, sino también bendecirlos. En otras palabras, decir, Señor, esto que voy a comer, Padre, te ruego que sea saludable a mi cuerpo físico, ¿sí? Que mi cuerpo pueda absorber todos los nutrientes que necesita, las vitaminas que necesita de estos alimentos para que yo pueda estar sano. Y también decíamos que bendecirlos es importante porque Jesús decía que aunque bebiéramos cosa mortífera, no nos hará ¿qué? No nos hará daño. Entonces, si Jesús dijo eso, significa que algunos de nosotros vamos a estar expuestos a cosas peligrosas sin saberlo, ¿sí? A lo mejor cuando usted vaya en un viaje misionero, o a lo mejor no tiene que ir en un viaje misionero para estar expuesto a comidas peligrosas. Probablemente alguien quiera hacerle daño, alguien que le tenga mala fe o mala voluntad. Y entonces es cuando usted y yo tenemos que siempre estar diciendo, Señor, esos alimentos los bendigo y que sean saludables a mi cuerpo para que nada nos pueda hacer daño. Y cuarto, hablamos que Jesús oró, inclusive aún cuando estuvo extraordinariamente ocupado y cansado. ¿Se acuerda de eso? Y nos dimos cuenta que ni el cansancio ni la mucha ocupación impidieron que Jesús tomara un tiempo de oración. Entonces preguntábamos y decíamos, ¿acaso la mucha ocupación será una excusa para no orar? ¿Acaso estar muy cansado será una buena excusa para decir, Dios, perdóname, no puedo orar en las mañanas, tú sabes que yo estoy trabajando muy duro, me levanto con trabajos y me levanto porque tengo que trabajar, pero la verdad si no pudiera o no tendría que trabajar no me levantaba? Pero el cansancio no nos impide ir a trabajar. De la misma manera, el cansancio no debería de impedirnos orar, ¿sí? Es un reto el que tenemos que hacer cada mañana para levantarnos, porque a veces la cama nos quiere abrazar. Bueno, no sé la de ustedes, pero la mía me abraza muy rico, ¿verdad? ¿A cuántos lo abraza la cama? Y más cuando estamos bien cansados, ¿cierto? ¿Verdad? Quinto, Jesús también oró para mantenerse firme ante los dardos de seducción del enemigo. Y nos dimos cuenta que no solamente pudo ser firme o mantenerse firme
cuando fue tentado en el desierto por el diablo, cuando fue tentado en el templo por Satanás, según Mateo capítulo 4, sino también Jesús fue firme ante una tentación tremendamente grande el día de hoy para los siervos de Dios, y se llama la fama, el reconocimiento. La Biblia nos enseña que cuando Jesús, su fama crecía, él, en vez de levantarse el cuello, en vez de sentirse el mejor de todos, ¿qué hacía Jesús? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hacía cuando su fama crecía? Él se retiraba a lugares solos y dice que oraba, ¿verdad? Y esto tenemos que aprenderlo, hermanos, cada uno de nosotros, porque entre más seamos usados por el Señor, entre más el Señor derrame de su gracia sobre nosotros, a veces vamos a ser reconocidos. Van a haber personas que nos van a dar buen testimonio de cómo son bendecidos por la palabra que Dios nos da o por los dones que tenemos, pero tenemos que ser sabios y poderle dar todo reconocimiento al Señor. Porque escúchame bien, entre más dones, entre más talentos, entre más gracia de Dios se derrame sobre tu vida, eso significa más responsabilidad. Dice la Biblia que al que a mucho se le da, mucho se le va a demandar. Así que si Dios te está dando, alégrate, gózate, bendice su nombre, pero recuerda que cada vez que alguien te reconozca, debes buscar más su presencia en adoración, en oración, y darle siempre a Él toda la gloria. Amén. Entonces, continuemos con este tema y vayamos al siguiente punto. Número 6. Jesús oró regularmente en respuesta ante situaciones de decisión y angustia. Mire algo tan hermoso, algo que debemos aprender. Mi vida de oración tiene que estar aprendiendo del Señor, porque Él oró en respuesta ante situaciones de decisión y angustia. Por favor, aprendamos que nosotros tenemos que orar antes de actuar. Se lo repito una vez más. Aprendamos que nosotros tenemos que orar antes de actuar. Recuerde usted que decisiones afectan generaciones, y nosotros tenemos que aprender entonces a tomar en cuenta a Dios antes de tomar una decisión, porque muchas veces queremos orar para que el Señor componga nuestras malas decisiones. ¿Todo por qué? Porque no le consultamos antes de tomar esa decisión. A veces hacemos esto, seamos honestos. No oramos, tomamos la decisión, y como nos va mal en lo que decidimos porque no consultamos al Señor, después queremos ir en oración y pedirle a Dios que Él venga y por favor componga nuestras malas decisiones. Yo quiero decirle que así no quiere Dios obrar en nuestra vida. Dios quiere que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, dice la palabra. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No te fíes en tu propia prudencia. En otras palabras, no te creas muy sabio, no te creas muy el sábelo todo, no creas que tú las puedes de todas. Necesitamos la guianza y la sabiduría de Dios para tomar decisiones sabias. Cuidado con las malas decisiones. No podemos tomar decisiones permanentes con emociones temporales. Tenga mucho cuidado con esto. A veces estamos arrebatados por el enojo porque quizá discutimos con nuestro cónyuge o con un amigo o con un compañero de trabajo, y te enojaste, te molestaste, y en ese momento de ira, de enojo, tomas una decisión y ya me salgo de la casa y vete por allá, y no sé qué tantas cosas le puedes decir a aquella persona, y estás tomando decisiones con emociones temporales. Cuidado con nuestras emociones, porque nuestras emociones son traicioneras y nos pueden llevar a decir cosas que no convienen y que después nos vamos a arrepentir de ellas. Por eso, antes de hablar, necesitamos pensar, ¿sí? Y muchos hablan y luego
piensan, y eso es un error muy grave. ¿Para qué le dije esto? Ya lo dijiste. ¿Por qué hice aquello? Ya lo hiciste. Ay, ¿por qué decidí aquello? Ya lo hiciste. Cuidado. Jesús nos enseña en su palabra que Él, antes de actuar, siempre oraba. No había decisión que Él tomara sin antes estar de rodillas. Yo te quiero preguntar, por ejemplo, ¿cuántos oran antes de aceptar un trabajo? ¿Cuántos? Es importante que como cristianos oremos antes de aceptar un trabajo. Ahora te hago otra pregunta muy similar. ¿Cuántos oran antes de dejar un trabajo? Porque son dos cosas distintas, ¿verdad? A lo mejor tú tienes que dejar un trabajo, o a lo mejor no tienes trabajo y estás en busca de un trabajo, y en ambas cosas tienes que orar. Tienes que orar y buscar la dirección del Señor. Porque si no busca la dirección del Señor antes de dejar un trabajo, escucha bien, puedes caer en una crisis económica y probablemente en una crisis emocional y quizás hasta familiar. Cuidado con eso. Abre tu corazón porque Dios nos está hablando. Tienes que orar, no solamente dejarte llevar porque ya estoy cansado, porque me están ofreciendo mucho dinero, porque me están ofreciendo más prestaciones, más vacaciones. No, hay que orar. Mire, esto lo hemos estado experimentando recientemente con mi hijo Jordán, y él ha estado, usted ya lo sabe, yo he testificado mucho de él, como Dios le ha dado gracia en su trabajo y lo han promovido ya en varias ocasiones en su trabajo para poder ser manager donde él está, y ha subido. Y antes de ir a nosotros a México volvimos a platicar y me decía: papá, me están ofreciendo ahora otra vez un puesto más grande, e ir a la ciudad, a la tienda del este de Texas, ya no solamente de aquí de la región de Tyler, sino del este de Texas, a la tienda que hace más dinero al año. Entonces me decía: papá, si me voy a esa tienda y soy el manager de esa tienda, mira, mi salario va a subir, porque él tiene su salario fijo. Aparte de eso tiene sus prestaciones. Aparte de eso le dan un bono cada 3 meses según haga la compañía. Y él venía muy emocionado porque esa compañía hace al año millones de dólares. Y entonces dice: papá, ¿te imaginas si me voy para allá y los bonos que va a haber van a estar buenos? Y él venía como un joven de 22 años emocionado. ¿Y quién no se va a emocionar cuando tienes esa edad y ves números que pues de momento dices: wow, no he ido ni a la universidad y estoy ganando como alguien que ya terminó la universidad, ¿verdad? Y yo le digo: sí, hijo, suena muy bien todo eso, pero escucha bien, ¿qué te parece si oramos? Y él, ¿verdad? Como que de momento, cuando le dices a los jóvenes: ¿qué te parece si oramos? Como que esperaba que su padre le dijera: adelante, hijo, vete. Yo que tú ya estaba allá, ¿sí? Ya estaba allá. ¿Por qué? Porque estás hablando de números, buenos números, hablando en lo económico. Pero yo le he dicho a mi hijo: hijo, no tomes decisiones solamente por lo económico. Tienes que reconocer que tú eres un siervo de Dios. Tienes que reconocer que Dios te está usando a ti y que la gracia de Él es la que te está promoviendo, y no tus habilidades y no tu conocimiento. Es Dios obrando en tu vida. Por lo tanto, tienes que reconocerlo en todos tus caminos. Hijo, así como oramos la primera vez que ibas a ser manager, la segunda vez, la tercera vez, vamos a orar otra vez. Vamos a poner nuestras condiciones. Ya sabes que tú no puedes trabajar los domingos porque tú tienes que honrar al Señor primero que todas las cosas. Por lo tanto, si Dios está en el asunto, esto se va a dar. Y si Dios no está en el asunto, no importa qué tan grande esté la oferta, tú la vas a rechazar. ¿Y sabe qué, hermano? Estuvimos orando y estuvimos orando. Les pusimos algunas condiciones y entonces le dije a mi hijo: ok, te ofrecen esto, te suben el salario, todo aquello, pero casi está quedando igual porque tienes que ir a Longview y regresar diario. Tu auto también va a tener millaje. Y yo le dije: ¿sabes qué? Si lo haces por el lado económico, quedas casi tablas con el salario que te van a subir. Obviamente los bonos van a ser mayores,
pero no creo que convenga todavía. Probablemente sí, hijo, pero vas a estar más cansado, más estresado y no creo que valga la pena. ¿Tú qué dices? Y dice, papá, que sea lo que Dios quiera. ¿Sí? Dios no abrió las puertas, no hubo paz en el corazón de él, no hubo paz en el corazón de nosotros y rechazamos la oferta. Pero Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Tienes que orar para que el Señor guíe tus pasos y no para que el Señor componga tus malas decisiones. Dice amén. Amén. Veamos por favor esto en la vida de Jesús. Jesús, Lucas capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, oiga esto, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Mire por favor este versículo que acabamos de leer. ¿Cuánto tiempo estuvo orando el Señor durante la noche? Dice que pasó ¿qué? La noche orando a Dios. Qué tremendo ejemplo. Nunca, amado hermano, vamos nosotros a lograr superar el ejemplo de nuestro Señor. Por eso Él es nuestro ejemplo. ¿Sí? Pasó la noche orando a su Padre. ¿Y por qué pasó la noche orando a su Padre? Escúchame bien. Porque tenía que hacer una decisión muy importante al otro día. Cuando usted y yo estemos a punto de tomar decisiones importantes al otro día o en los próximos días, te conviene pasar buen tiempo de oración. ¿Estás oyendo? Te conviene pasar buen tiempo de oración. Jesús pasó toda la noche porque al otro día iba a llamar a sus discípulos e iba a escoger a 12 de ellos. Cuando dice que iba a llamar a sus discípulos, estamos hablando que iba a llamar a varios de sus seguidores, que eran más de 12, pero entre esos seguidores iba a escoger solamente a 12. Y por eso él necesitaba la guianza de su Padre. A pesar de que el Señor estuvo orando toda la noche y escogió a 12 de ellos, uno de ellos le salió diablo. ¿Correcto? ¿Se acuerdan? Porque la Biblia así le llama a Judas, ¿verdad? Diablo, engañador, porque fue el que le traicionó. Pero ¿por qué sucedió esto? No es que el maestro se haya equivocado, simplemente dice la Biblia que Judas lo traicionó para que se cumpliera la escritura, porque uno tenía que traicionarlo. ¿Sí? Y Judas fue el que aceptó el reto. No crean que Dios fue el que lo escogió y no, Judas fue el que aceptó el reto. Satanás llenó su corazón, dice la escritura, y entonces Judas dijo, ok, yo lo voy a traicionar, y lo traicionó. ¿Sí? El hijo de perdición le llama la escritura. Entonces, vea cómo Jesús, antes de tomar una decisión importante, estaba orando. Seguimos, en Lucas, capítulo 22, 41 al 42. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ahí está otra vez el ejemplo, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús está orando en el huerto de Getsemaní, en los momentos previos a su muerte, y él está angustiado, él está afligido, orando porque sabía todo lo que venía sobre su vida, toda la muerte terrible que él iba a enfrentar en los próximos días, y por eso él, en medio de su angustia, está orando al Señor de rodillas y diciéndole, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. En momentos de angustia es lo que tenemos nosotros que orar. Si en algún momento tú tienes angustia o estás pasando por momentos de dolor, por momentos de aflicción, que no entiendes por qué estás pasando por esos momentos de aflicción, tú y yo tenemos que clamar al Señor y decirle, Señor, que se haga no mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Cuando el Señor estuvo orando,
Versículo 44, escúchame bien. Dice, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mira, yo quiero creer que esto sigue sucediendo. Solamente Dios con sus ángeles puede fortalecernos en momentos de angustia. En la mañana ayer estuvimos con nuestros hermanos Flores visitándoles. Gracias a Dios ya está Yemile en casa y fuimos ahí con ellos a llevarles algunas cosas a comer juntos para que ellos pudieran descansar un momento. Y estábamos ahí compartiendo un tiempo y le decíamos a los hermanos Flores, hermanos, si alguien puede entenderlo somos nosotros, porque nosotros sabemos lo que es tener a una hija en la cama de un hospital con una noticia mala tras otra noticia mala tras otra noticia mala, y que vengan tantos médicos y tantos especialistas y que te digan no sabemos qué está pasando, no sabemos qué tiene la niña, puede que empeore, puede que esté bien, no sabemos nada, y que los médicos se sientan impotentes al no poder hacer nada. Le dije a los hermanos, nosotros los entendemos porque ustedes pasaron 3 semanas, nosotros pasamos 3 meses en el hospital, ¿sí? Les entendemos claramente. Y también sabemos cómo la fe de nosotros, cuando estamos en momentos así de angustia, en momentos de ver a una niña, como en el caso nuestro de 4 años de edad, entre la vida y la muerte, si abre los ojos o no los abre, porque recuerdo que había un tiempo en el que mi niña estaba inconsciente, conectada a un ventilador que la mantenía con vida, solamente esperando el milagro de Dios, que Dios soplara vida a mi hija para que volviera a abrir sus ojos. Y ahí estás con la fe batallando y diciendo, Señor, estás con nosotros, no estás, Señor, estás escuchando mi oración o no estás escuchando mi oración, vas a darme el milagro que estoy pidiendo o no nos lo vas a dar, y tu fe está tambaleando. Y es ahí cuando tú, en medio de la angustia, en medio del dolor, comienzas a clamar, y es aquí cuando yo creo que vienen ángeles del Señor para fortalecerte. Y eso fue lo que pasó con Jesús. El mismo Hijo de Dios necesitó de ángeles que vinieran para fortalecerle. Y nos damos cuenta que no es la única vez que eso sucedió. Cuando Jesús fue al desierto para ser tentado por el diablo, la misma escritura dice que venían ángeles y le servían, venían ángeles y le fortalecían, porque los ángeles son mensajeros de Dios enviados a favor de nosotros para servirnos, para fortalecernos en momentos de angustia. Pero esto solamente sucede cuando tú y yo estamos buscando a Dios en oración. Cuando le decimos, Señor, necesitamos de ti. Cuando le decimos, Señor, mira, ya mis fuerzas se acabaron. Cuando le decimos, Señor, hay muchas cosas que no entendemos, porque nosotros no entendíamos muchas de las cosas que estaban pasando en el hospital. Pero yo le oraba al Señor, le decía, Señor, no entiendo muchas de las cosas que están pasando. Ya mis fuerzas se han acabado, ya mi garganta se ha cansado, ya mis ojos, Padre, quizá están sumamente hinchados de tanto llorar. Ya no tengo lágrimas, Padre, para aclamarte. Yo necesito tu ayuda, necesito tu brazo que me sostenga, Señor. Y yo entiendo, hermanos, cómo el Espíritu Santo de Dios nos fortalece. Y dice la escritura que estando Jesús en agonía, él oraba más intensamente. Y eso es lo que pasa, amado hermano, cuando estamos en agonía. Oramos más y más intensamente. Y dice que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Le voy a decir algo. Yo creo que no es necesario estar por un momento de angustia o pasar por un momento de dolor o por un momento de enfermedad para nosotros doblar nuestras rodillas y orar más intensamente. Yo creo que lo podemos hacer desde ahora. Claro, ¿verdad que sí? Pero si no lo experimentas ahora, hermanos, te aseguro que lo vas a experimentar cuando estés en una sala de hospital o cuando alguien esté en una agonía muy difícil, y entonces vas a experimentar lo que es clamar intensamente. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que no sea este el caso tuyo. Mejor clámale al Señor ahora, para que en el día de la angustia, para que en el día de la agonía, tú, en vez de flaquear, en vez de que tu fe flaquee, tu fe esté firme y puedas honrar al Señor aún en medio de la angustia. Aleluya. Jesús entonces oró en medio de la agonía,
oró antes de tomar decisiones. 7. La vida de Jesús nos enseña que Jesús también oró antes de comenzar un viaje evangelístico. Mira qué importante es esto. Es cierto que tenemos que predicar la palabra. Es cierto que Él nos dio la gran comisión de ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Pero también es cierto que es muy importante que nosotros oremos antes de ir a predicar y antes de ir a compartir la palabra. Es muy importante hacer esto porque hace unas semanas atrás te compartí cómo Pablo quería ir a predicar a algunos lugares y el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Te acuerdas de eso? Yo espero que se acuerde, ¿verdad? Cuando le hablé de la revelación de Dios, que tenemos que esperar el tiempo, el lugar correcto para poder nosotros recibir esa revelación de Dios. Pablo, el Espíritu Santo en algunas ocasiones no le permitió ir a compartir la palabra. Y en unas ocasiones el Espíritu Santo de Dios a nosotros también nos va a impedir en algún momento ir a algún lugar, o nos va a decir este no es el tiempo. Entonces, por lo tanto, es importante orar antes de comenzar un viaje evangelístico, e inclusive orar antes de que tú le compartas la palabra a una persona. Muy importante orar. Acuérdate que la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino que es de Dios del que tiene misericordia. Nosotros quisiéramos predicarle a todo mundo, pero a fin de cuentas es Dios el que nos escoge. Es Dios el que dice, como le dijo a Felipe el domingo, ¿se acuerdan? Acércate a ese carro. Y se acercó Felipe y ahí estaba ¿quién? El eunuco leyendo la palabra. Entonces yo le enseñé el domingo que es Dios el que inicia la salvación. Es Dios el que inicia la obra de restauración en nosotros. Entonces cada vez que vaya yo a evangelizar a una persona, ore primero por esa persona y diga, Señor, le quiero predicar a mi tío, le quiero predicar a mi tía, le quiero predicar a mi hermano, a mi esposo, a mi esposa, qué sé yo. Pero Padre, te ruego, número uno, que tengas misericordia de esa persona. Porque es Dios el que debe tener misericordia. Le podemos hablar una y otra y otra y otra vez, pero si Dios no tiene misericordia de esa persona no va a venir a los pies de Cristo. Entonces tenemos que decirle, Señor, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mi hija, ten misericordia de mi patrón, ten misericordia de mi amigo. ¿Para qué? Para que cuando tú le prediques, esa palabra pueda entonces caer en buena tierra. Mire el ejemplo de Jesús. Jesús oró antes de comenzar un viaje evangelístico. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y otra vez allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto, dice, he venido. Pero note que antes de decir vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, los versículos anteriores que leímos dice que él estaba orando. ¿Sí? Él estaba orando. Por eso, cada vez que nosotros salimos a un viaje, cuando vamos a Sauta, cuando vamos a Cuba, cuando vamos a México, cuando vamos a donde Dios nos lleva, siempre le decimos, Señor, sé tú el que abre las puertas. Si es el tiempo en el que tenemos que ir, vamos a ir, Padre. Si no es el tiempo, no vamos a ir. Estuvimos orando durante 3 años aproximadamente para que Dios nos diera el tiempo de ir a Sauta, y después de 3 años vimos la confirmación de poder ir, y ahora estamos yendo. Estamos planeando otro viaje para el mes de noviembre. Ya comenzamos a orar, Señor, pon todos los medios, pon, Señor, los recursos inclusive económicos, abre puertas, darnos la salud para poder ir. Si tú abres la puerta, vamos a ir. Si no abres la puerta, no vamos a ir, Señor. Importante, hermanos, ¿sí? Mire, habíamos planeado estar en este mes de octubre en Cuba de nuevo. Los pastores de Cuba nos habían dicho que
Sería bueno que fuéramos a Cuba en el mes de octubre. Y estuvimos orando al respecto también y no hay puerta abierta. No, el Señor no dio paz a nuestro corazón para regresar a Cuba en el mes de octubre. Así que el viaje será pospuesto hasta que Dios lo permita de nuevo. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de que ya me arranco y me voy. Se trata de ir a donde Dios te manda, a donde Dios quiera que tú vayas. Dice amén a eso. Amén. Entonces Jesús oró inclusive antes de comenzar un viaje misionero. Número 8. La vida de Jesús nos muestra que Él inclusive oró aún por sus enemigos. Wow. Qué interesante es esto, ¿verdad? La vida de Jesús nos muestra que Él oró inclusive por sus enemigos. Le digo algo, orar por los amigos no es ningún problema. No es nada fácil, ¿cierto? Cuando me piden a mí orar por un amigo, con gusto. Cuando me piden a mí orar por un familiar, por alguien que yo estimo, amén, oramos con gusto. El reto es orar por aquellos que desean en cierta manera algo malo para ti. Y eso es lo que la Biblia enseña, que nosotros tenemos inclusive que orar por nuestros enemigos. Yo te pregunto, ¿serías capaz de orar por un enemigo? ¿Cuántos han orado por un enemigo? ¿Qué dice, pastor? Yo he orado por un enemigo. Todos los días oro por mi esposo. Pastor, yo he orado por una enemiga. Todos los días le digo al Señor, Señor, ¿te la llevas o te la mando? Orar por los enemigos. ¿Cómo se ora por un enemigo? Ahora, no voy a pasar el tiempo explicándote eso porque yo ya di una predicación hace unos meses atrás, no sé, exclusiva de cómo oramos por los enemigos. Así que yo le animo que la escuche para que aprendamos conforme a la palabra cómo usted puede orar por un enemigo. Porque la mayoría de nosotros dijéramos, sí, yo oro por un enemigo, Señor, que le caiga un rayo, ¿verdad? Elimínalo, Señor, porque me está haciendo la vida de cuadritos, ¿Es la manera en la que Dios quiere que tú ores por un enemigo? No, hay una manera en la Biblia que nos enseña cómo orar por los enemigos. Y necesitamos aprender a orar por los enemigos. Mire Jesús, por favor, el ejemplo que nos da. Lucas 23, verso 34. Jesús decía, cuando estaba en la cruz del Calvario, en sus últimos momentos de vida y de agonía, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice que repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Aquí hay una de las maneras en las que nosotros podemos orar por nuestros enemigos. Decirle, Señor, te pido que perdones a fulano de tal, porque él no sabe lo que está haciendo. Está tan cegada su mente, está tan cegado su entendimiento, que él no sabe que la manera en la que él me habla, la manera en la que él se comporta, la manera en la que él hace las cosas, en vez de a mí agradarme, me daña. Señor, perdónalo, porque si te conociera, entonces sabría que lo que está haciendo es malo, es incorrecto. Pero como la gente no conoce a Dios, como la gente no conoce la palabra del Señor, piensan que las cosas que están haciendo están bien, pero no están bien. Conforme a la palabra, muchas de esas personas están incorrectas, están equivocadas, y es ahí cuando nosotros tenemos que decir, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Amén. 9. Jesús oró también aún en los últimos minutos de su vida.
Fíjate. Wow, qué tremenda enseñanza nos da el Señor con la oración. En todo tiempo estuvo orando, cansado, ocupado, para ir a predicar por sus enemigos, antes de hacer un viaje misionero, antes de comer, en la noche orando, en todo tiempo orando al Señor. Y todavía en los últimos minutos de su vida, en los últimos momentos de su vida, Él está orando. ¿Sabe? Ojalá que el Señor nos permita hacer esto, que cuando llegue el tiempo de nuestra partida podamos estar orando. ¿No le gustaría eso? Descansar en paz, ¿verdad? Yo le he dicho al Señor: Señor, cuando sea el tiempo de mi partida, yo lo acepto. Yo solamente te pido que sea algo en paz y que pueda yo descansar sin ningún problema y no sea una agonía larga. Es lo único que te pido. Se lo he dicho también con mi madre. Le he dicho: Señor, concédele años de vida a mi mamá, salud. Y cuando sea el día de su cita obligatoria, porque así dice la palabra, cita obligatoria, entonces, Señor, simplemente que sus ojos se cierren y que ella pueda estar en tu presencia sin ninguna clase de agonía larga. Y le estoy pidiendo al Señor que me conceda eso. Ojalá que Dios lo conceda y que podamos nosotros en los últimos minutos de nuestra vida estar orando y decirle: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mire lo que dijo Jesús. Precisamente dijo esas palabras. Lucas capítulo 23, verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Por último, número 10. También podemos darnos cuenta que Jesús, desde el cielo, a pesar que Él subió al cielo, como dice la Escritura, desde el cielo sigue intercediendo por nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? No piensen que cuando Él dijo consumado es, Él dejó de orar y dijo: ya voy a dejar de orar. No. Cuando dijo consumado es, estaba hablando de lo que Él había venido a hacer entre nosotros en esta tierra. Pero ¿sabes que el Señor aún sigue trabajando a nuestro favor? Aún sigue clamando por ti, aún sigue clamando por mí, aún sigue intercediendo delante de su Padre para que nuestra fe no falte en los momentos de angustia, en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad. Aún Él sigue clamando para que tu fe no falte. Y tenemos nosotros entonces que exaltarle, tenemos que glorificarle. Por eso Hebreos capítulo 7 lo dice, y lo dice también Romanos 8:34. Romanos 8:34 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Aquí hay una gran verdad que necesitamos recordar. ¿Quién es el único que puede interceder por nosotros? Ahí está. Viviendo siempre para interceder por ellos, pero nos habla que es Jesús. Es Jesús el que está intercediendo ante el Padre por nosotros. No es ningún santo, no es ningún hombre, no es ninguna virgen, no es nadie en esta tierra el que está intercediendo por nosotros delante del Padre Celestial. Es Jesús el que es el fiador de un mejor pacto. Aleluya. Hebreos 7, versículo 22 lo vuelve a repetir. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, ¿cierto? Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Fíjate, no habla de nadie más. El que además está a la diestra de Dios
el que también intercede ¿por quién? Por nosotros. Así que si estamos de pie esta noche es porque alguien está intercediendo por nosotros. ¿Te das cuenta? No es porque realmente nuestras oraciones nos tengan de pie, es porque Él está intercediendo. Pero no quiero que te confíes, el Señor está intercediendo por mí, yo voy a dejar de interceder. No, la intercesión de Él está respaldando la intercesión tuya en esta tierra, diciendo: Señor, necesito de ti. Señor, tú eres mi luz, mi salvación. Señor, te necesito cada mañana. Y entonces Dios respalda nuestra intercesión a través de Jesucristo. Amén. Esta es la vida de oración de Jesús. Ojalá podamos aprender de Él y podamos hacer que nuestra vida de oración crezca. ¿Dice amén? Póngase de pie, por favor. Señor, en esta noche hago un examen de mi vida de oración y te invito a que lo hagas tú. Examina tu vida de oración con el ejemplo que acabamos de escuchar, que acabamos de analizar. Y te vas a dar cuenta que, como yo, nos hace falta mucho en nuestra vida de oración. Entonces, digámosle al Señor: Señor, ayúdame, enciende en mí un fuego por tu presencia. Despiértanos, Señor, si es necesario en la madrugada. No nos dejes dormir para hablar con nosotros. Despiértanos, Señor, del sueño, si es necesario, para que podamos clamar a ti, Señor, para que podamos doblar nuestras rodillas y buscar tu rostro, Señor. Como decía el salmista, él decía: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, Señor, porque tú eres mi socorro, porque tu diestra me ha sostenido, Señor. Oh Señor, te necesitamos tanto, Dios. Y esta palabra que hemos enseñado, Señor, no es para conocimiento solamente. Es para que aprendamos a levantar nuestra voz y para que aprendamos a clamar. Para que aprendamos, Señor, a orar antes de actuar. Para no tomar decisiones precipitadas, Señor. Para que no vengas tú después a componer nuestras malas decisiones. Porque a veces hacemos eso, Señor. Ya que tomamos la mala decisión, queremos clamar, queremos llorar, queremos pedir que vengas y que compongas nuestras malas decisiones. Perdónanos porque hemos hecho eso muchas veces. Perdóname, Señor. Vamos, si has hecho eso, dile al Señor que te perdone, porque Él sabe que lo has hecho. Él sabe que lo hemos hecho. He tomado malas decisiones, Señor, porque no te he consultado antes, y después estoy buscando consejo, y después estoy buscando a alguien que me saque de la crisis en la que yo me meto. Padre, perdóname, perdóname, Señor. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Señor. Necesito más de ti, Señor. Quiero buscarte cada mañana, Jesús. Quiero buscarte cada mañana. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Disfruta este momento en su presencia Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la
la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, Señor, temprano yo te buscaré. me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Jesús, te buscaremos, te anhelamos. Temprano yo te buscaré. Vamos, habla con tu Señor mientras mis hermanos cantan este canto. Temprano yo te De buscaré. madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. ¿A quién iremos, Señor? Y en la sombra Solamente tú de tienes tus palabras alas de vida eterna. yo me gozaré. Solamente en ti podemos Mi alma confiar. está pegada a ti, Que tu diestra nos ha sostenido. porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra Gracias, Señor. me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, Señor. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. Vamos, levanta tu mano y díselo. Porque tu diestra Tómate de la diestra del Señor en esta noche, levantando tu mano, y dile: Señor, tú me has sostenido, Jesús. me ha sostenido. Tómate de su mano. Oh, tu diestra, Señor. me ha sostenido. Aquí está mi mano, Señor. Oh, tu diestra, Tómame. me ha sostenido. Sosténme, Dios. Oh, tu diestra, En el día del dolor, me ha sostenido. en el día de la angustia, Oh, tu diestra, en el día del temor, me ha sostenido. en el día de la prueba, Señor. Oh, tu Tu diestra me sostiene. me ha sostenido. Tu diestra me sostiene. Oh, tu diestra En el momento de la tristeza, Señor. me ha sostenido. En el momento del dolor. Oh, tu diestra Cuando necesito consolación. me ha sostenido. Que tu diestra me sostenga. Oh, Señor. tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me sostenga. Vamos, amado hermano, solamente
Sostenidos de la mano del Señor podremos estar firmes en el día malo. Solamente tomados de la mano del Señor podremos estar firmes en el momento de la angustia, en el momento de la tentación, en el momento de la dificultad, en el momento de la escasez, en el momento de la enfermedad, en el momento de la tragedia. Solamente su diestra nos va a sostener. Solamente su diestra nos va a sostener. Oh Señor, es la que me ayuda. Solo tu diestra. Me tomo de tu mano, Dios. Jesús, me tomo de tu mano. Jesús, toma mi corazón, Señor. Jesús. Tú eres mi fiel amigo. Tu diestra. Jesús, mi fiel amigo. Nunca voy a volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate, Señor. Quédate conmigo. No voy a volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. Gracias, Señor, por tu presencia en mi vida, Dios. Mi dulce caminar. Aunque otros se vayan, tú no te vas a ir, Jesús. Quédate conmigo. Te quedas aquí. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, sí, Señor, no me puedo contener. Sí, Señor, cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Vamos a adorar a tu fiel amigo esta noche. Él nunca se va a ir. Mi dulce caminar. Él siempre va a estar contigo porque lo prometió. Quédate conmigo, no voy a volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, precioso Señor, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no voy a volver atrás. 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 Señor, que este sea nuestro compromiso, que nunca volvamos atrás,
Aunque las cosas a veces no salgan bien, aunque a veces venga, Señor, el dolor, aunque a veces experimentemos, Señor, tristeza, que venga lo que venga, Señor, estemos tomados de tu mano y que nunca volvamos atrás. Porque ninguno que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás es digno del reino de los cielos. Por lo tanto, Señor, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en ti, Jesús, en ti, que nuestros ojos estén puestos, Señor, todo el tiempo, para que nunca volvamos atrás. Nunca volveremos atrás. Si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Por eso, Padre, te ruego que nuestra vida de oración se incremente, que nuestro tiempo en tu presencia se incremente, Señor. Y nos vamos a dar cuenta que cuando estamos en tu presencia hay plenitud de gozo, y en tu presencia hay delicias a tu diestra, dice tu palabra. Oh Padre, no hay mejor momento que estar en tu presencia. No hay mejor descanso que estar en tu presencia. No hay mejor consuelo que estar en tu presencia. No hay mejor gozo, no hay mejor alegría que estar en tu presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Toda la gloria para ti siempre, Señor, ahora y siempre, mi Jesús. Gracias. Amén.